Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nosotros vamos a determinar los momentos que hay con respecto al punto A. El punto A está ubicado en esta parte. Y vamos a encontrar los momentos que genera tanto la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a hacer tres diferentes diagramas. ¿Ok? Entonces vamos a tener, primero, para la fuerza 1, vamos a hacer este diagrama en el cual vamos a tener nuestro punto, bueno, nuestro punto a analizar va a ser el punto A, y en el punto A voy a establecer ese origen, y vamos a tener una fuerza, una distancia que es totalmente horizontal y una fuerza que es totalmente vertical y va hacia abajo. ¿Ok? Como la fuerza vertical, mucho cuidado, esta va hacia abajo, es totalmente perpendicular a esta distancia, entonces no tengo que hacer ningún cálculo de fuerzas verticales y horizontales y descomponer esta fuerza. Y el momento, aquí acuérdense, el punto A va a ser mi eje de giro y veo dónde se aplica la fuerza. Entonces, al aplicar esto, yo voy a ver que la rotación va a generar esto. ¿Ok? Es una rotación a favor de las manecillas del reloj, y entonces en este caso el momento 1 va a ser negativo. No importa que la distancia, el signo de hecho no es porque la distancia, la fuerza sea hacia abajo y la distancia sea positiva, sino por el giro que ocasiona. Este es un giro a favor de las manecillas del reloj, y entonces el momento de la fuerza 1 va a ser un momento negativo. Para la fuerza 2, la distancia va a ser del punto A hasta donde se encuentra, y aquí acordándonos que nuestra fuerza está totalmente horizontal. Bueno, totalmente inclinada. Aquí debemos de tener cuidado porque la distancia va a ser del punto A hasta donde está la fuerza, que serían los 8 pies más los 6 pies, ya que en la segunda fuerza no estamos considerando la fuerza 1. ¿Ok? Van a ser esos 14 pies y mi fuerza está directamente aplicada en este punto. Aquí, como está inclinada, sí hay que descomponer en fuerza vertical y en fuerza horizontal. ¿Ok? Entonces, aparte, cuando hacemos el análisis de ese momento, vamos a determinar si es positivo o negativo, ya que no es tan directo como este, ya que este sí tenía la fuerza y la distancia perpendicular, pero en este hay que verificar qué pasa con las componentes. Y finalmente vamos a tener el tercero. De hecho, este lo voy a hacer un poquito más arriba. Este va a ser el eje X, y mi punto a analizar va a ser el punto A. Ahora aquí mucho cuidado con lo que está pasando. Vamos a tener que la distancia horizontal va a ser esta de acá, que sería todo esto, los 8 más 6 más 15, pero aparte tenemos esta distancia vertical que iría hacia abajo, que nada más mide medio pie. ¿Ok? A partir de ahí ya nosotros aplicamos nuestra fuerza 3. ¿Ok? En este análisis la fuerza 3 está a 30 grados de la vertical, mucho cuidado. La distancia horizontal es desde A hasta donde está el punto B donde se aplica mi fuerza 3, que serían los 19 pies, y distancia vertical iría 0.5 pies, bueno, esta parte hacia abajo, y ahí yo voy a hacer mi análisis también por componentes verticales y horizontales de cuánto va a valer mi momento. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos, este va a ser el momento 2 y este es el momento 3. ¿Ok? Vamos a estudiar caso por caso y vamos a verificar de en dónde dan los signos. Les repito, este de acá fue directo y ya puedo saber hacia dónde se da el movimiento. En estos de acá hay que descomponer en fuerzas y distancias perpendiculares y checar qué pasa en cada caso. El momento de la fuerza 1, este va a estar directo, va a ser igual a, como las fuerzas son y es perpendicular a la distancia, no tengo problema, va a ser entonces la fuerza 1 por la distancia, en este caso sería distancia en X, porque está totalmente horizontal. En este caso sería mis 375 libras por 8 pies. El momento 1 me quedaría 3000, y las unidades en el sistema internacional nos dio newtons metros, y acá en el sistema inglés vamos a manejar libra pie. ¿Ok? Entonces, si esto estuviera en pulgadas,
lo tendremos que transformar a pies y ya sería, bueno, mi unidad de momentos libras-pies. Ahora, otra cosa muy importante. Nosotros dijimos que este giro es a favor de las manecillas del reloj, entonces este de acá lleva un signo negativo y mi momento de la fuerza 1 son menos 3000 libras-pie. ¿Ok? Entonces ya tengo el momento de mi fuerza 1. Vamos con la fuerza 2. Ahora, para el momento de mi fuerza 2, yo tengo que contemplar lo siguiente. Para este momento, como mi fuerza está inclinada, yo necesito, bueno, acá supongamos que tenemos un ángulo, como lo vimos en la unidad pasada, y esta fuerza yo la tengo que descomponer en distancia en X y distancia en Y. Entonces, bueno, fuerza en X y fuerza en Y. Entonces, este de acá se me va a convertir en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Aquí teniendo mucho cuidado con esta parte, ya que como va hacia abajo y hacia la izquierda, entonces la fuerza va hacia abajo y esta parte, la parte horizontal, va hacia la izquierda. ¿Ok? Ya tenemos esas dos. Esta va a ser Fy y esta va a ser Fx. Y esta le voy a manejar como distancia en X. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo les he dicho que el momento es fuerza por distancia perpendicular. Entonces, de aquí vamos a poner dos momentos. Entonces, el momento 2 le vamos a poner 2 sub A. 2 sub A va a ser mi fuerza en Y por su distancia perpendicular, que sería la distancia en X. Y el momento 2B va a ser la fuerza en X por la distancia en Y. Pero aquí tenemos algo, no tenemos distancia en Y. La distancia en Y va a ser igual a cero, porque no la hay. Entonces, si la fuerza que estamos analizando no tiene una distancia perpendicular, como en este caso de Y, entonces el momento correspondiente en esta, la fuerza en X, va a ser cero su momento. ¿Ok? Requisito del momento, fuerza por distancia perpendicular. No podemos sacar momentos de fuerzas con distancias paralelas. Tienen que ser perpendiculares. Entonces, el único momento que va a haber, el momento 2, va a ser el momento 2A, que sería la fuerza en Y por la distancia en X. Ahora, en este caso, si nos olvidamos de la fuerza en X, porque no tiene momento, no tiene distancia perpendicular, solo nos quedaría esa parte. Si nos queda esa parte, ya vemos que estos dos son perpendiculares y estudio el movimiento. Como va este A es mi eje de giro, entonces si yo aplico la fuerza, esta va a producir un giro de esta forma. Entonces, si el giro es de esa forma, el momento va a ser negativo. ¿Ok? Recuerdo que la fuerza en X no nos va a servir porque no tenemos distancia perpendicular. Y para hacer el cálculo, obviamente necesitamos la fuerza en Y y la distancia en X. La fuerza en Y será igual a los 500. Como el ángulo que estoy proyectando acá es con respecto al eje horizontal, con ese triángulo, sería coseno del ángulo. Y acuérdense que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso sería el 3 de ese triángulo, entre su hipotenusa. ¿Ok? Entonces, la fuerza en Y valdría 300 libras. ¿Ok? La distancia en X, pues ya la conocemos, es esta que se proyectó desde un inicio y van a ser 14 pies. Entonces, el momento 2 va a ser igual a menos que va a multiplicar las 300 libras por los 14 pies. Y esto me queda menos 4200 libras-pies. ¿Ok? Entonces ya encontré el momento de mi fuerza 2. Vamos a analizar de la fuerza 3. ¿Ok? De mi fuerza 3, aquí recordemos, aquí tenemos una distancia vertical y una distancia horizontal. Esta distancia horizontal le voy a poner de x3 para que no nos confundamos con las anteriores y de y3. ¿Ok? Tenemos esas dos y mi fuerza que tengo en esta parte yo la voy a descomponer en dos, en una fuerza totalmente horizontal y en una fuerza vertical, obviamente aplicada en este punto. ¿Ok? Entonces, como va hacia abajo y hacia la derecha, la fuerza horizontal va a ir en este sentido, Fx, y mi fuerza vertical va a ir en este sentido, Fy.
Ahora, ya que tenemos eso, voy a hacer un análisis de los momentos. Mucho cuidado con esto. Bueno, lo voy a descomponer en dos figuras para que nos adaptemos bien. Primero voy a tener la distancia horizontal, que sería el de x3, de esta forma, y su fuerza perpendicular sería Fy, pero Fy está hasta este punto. Acuérdense, yo aplicando los principios de línea de acción de la fuerza, yo lo puedo desplazar hasta este punto donde choca con x3 y yo puedo proyectar esta fuerza de esta forma. ¿Ok? Entonces ya tendría acá mi distancia x3 por mi fuerza que es vertical Fy. Le voy a poner también 3. ¿Ok? Si veo en esta forma, si analizo el punto A es mi eje de giro y aplico mi fuerza, esto me va a ocasionar un giro de esta forma. Si aplico el giro de esta forma, le vamos a poner momento 3A. El momento 3A, como es a favor de las manecillas del reloj, este va a ser negativo. Vamos con el otro. En esta parte tenemos que la distancia y3 la voy a proyectar paralela al punto A. Entonces la voy a desplazar hasta esta parte, un poquito exagerado. ¿Ok? Esto va a ser la distancia, la distancia y3. Y al final de la distancia y3 voy a aplicar mi fuerza. Mi fuerza es esta de acá, la fuerza en X. Y acuérdense que la vamos a proyectar sobre su línea de acción, que sería esta parte. Yo la voy a mover a través de la línea rosa, que es su línea de acción, y yo la voy a poner hasta que toque en este punto. Esta de acá sería mi distancia, mi fuerza en X, 3. Y ahora sí, ya veo que mi eje de giro va a ser A, que está en este punto, y a la hora de aplicar la fuerza, este me va a ocasionar un giro de esta forma. Esta forma es un momento en contra de las manecillas del reloj, entonces el momento 3B sería positivo. ¿Ok? Ya que tenemos eso, nosotros vamos a encontrar tanto, bueno, ya tengo las distancias en X y en Y, pero me faltan las fuerzas en X y en Y. Me va a quedar entonces para las fuerzas. Fuerza en X va a ser igual a los 160, que es la fuerza, y el ángulo como está pegado al eje Y, entonces a seno le toca la componente en X, que sería seno de 30, y Fy sería 160 por coseno de 30. Las distancias esas ya las tengo directas. Del dibujo nos la da la distancia x3. No tengo que sacar senos y cosenos, sino que la distancia en x3 va a ser de 19 pies. Y la distancia en y3 va a ser de 0.5 pies. Acuérdense que aquí no nos importa si va hacia arriba o hacia abajo. El signo ya nos lo determinó el momento. Y eso es lo que nos va a importar. Las fuerzas no nos importan, ni tampoco las distancias, el signo si va por arriba, por abajo, izquierda o derecha. ¿Ok? Nos va a dar que la fuerza en X es 80 libras y la fuerza en Y es 138.56 libras. Como habíamos establecido en estos dos momentos, ya el momento, digámoslo así, mejor desde acá, el momento 3A va a ser igual a la fuerza Y3 por la distancia X3. Y va a dar negativo. El momento 3B va a ser a la fuerza X3 por la distancia perpendicular que sería Y3. Y este va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, haciendo esos cálculos, me va a quedar que el momento 3A que habíamos calculado previamente, bueno, que habíamos dicho previamente, va a ser menos. Y de acá va a ser fuerza Y3 por su distancia perpendicular. La fuerza Y3 va a ser de 138.56 por su distancia perpendicular, que es en X, que serían los 19 pies. Y esto nos queda menos 2.632.64 libras-pie. Ahora, el momento 3B, que vimos acá que era la fuerza X3 por la distancia Y3, esto va a ser la fuerza X, que serían los 80, por su distancia perpendicular, que serían los 0.5.
Haciendo ese cálculo, me va a quedar que esto es 40 libra-pie. El momento 3, que sería el total, sería la suma del momento 3A más el momento 3B. Que esto me quedaría menos 2632.64 más los 40. Y en este caso me quedaría menos 2592.64 libra pie. Aquí acordándonos la convención de signos, esta me dice que el momento equivalente de estas, bueno, hacemos un dibujo rápido, me va a quedar que equivalentemente a tener esta fuerza 3 con esas distancias, yo puedo establecer que yo puedo manejar que es un giro, ¿sí? En favor de las manecillas del reloj con respecto al punto A, y el momento va a ser de 2592.64. Le recuerdo, el menos es porque es a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y así se resolverían esos tres incisos y eso sería todo.